este momento pues ya tenemos nuestro próximo invitado aquí con nosotros, el ministro pues de Educación. Estamos hablando de Ángel Hernández, reciente ministro de Educación. ¿Cómo se siente, ministro? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Cuáles son las expectativas, ministro, para este discurso del presidente Luis Abinader en este día? Bueno, yo entiendo que el presidente Abinader tiene grandes realizaciones, sin duda alguna pondrá en evidencia en el día de hoy todas y cada una de ellas. Ministro, República Dominicana es un país, ya lo hablábamos hace un ratito, del tercer mundo, y gran parte de ese mote viene precisamente por la deficiencia en temas educativos, y no solamente a nivel primario, también secundario, a nivel universitario, de educación superior. ¿Qué estamos haciendo? Es algo a largo plazo, hay que capacitar profesores, hay que cambiar contenido, hay que, esa tanda extendida, pues brindarle más herramientas a los niños para que aprendan y desarrollen habilidades. Pero ¿qué estamos haciendo ahora desde el Ministerio de Educación para tener en un futuro, tal vez no muy lejano, a unos mejores dominicanos salidos de las aulas? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo lo primero que debo decirle es que desde el principio enfocamos, al menos desde que yo llegué al ministerio, enfocamos la atención del ministerio en lo que concierne al aprendizaje en tiempo oportuno de los niños en los primeros grados. Y en ese sentido se está fortaleciendo no solamente la ampliación de la cobertura a los niños de 3, 4 y 5 años, sino también se creó todo un programa para apoyar la formación de los docentes en lo que es la alfabetización en tiempo oportuno de los niños que están en el primer ciclo de la educación primaria. De igual modo, se aumentó el presupuesto para la formación de docentes y actualmente en estos mismos momentos hay 30.000 docentes en proceso de capacitación. De modo que se está invirtiendo el dinero de educación en lo que es básico para educación, que es la formación y la ampliación de la cobertura de los niños más necesitados. Ministro, usted tiene una confrontación con las editoras. En otras horas se le daban esos contratos multimillonarios para que ellos imprimieran los libros. Yo no tengo ninguna confrontación. Usted ha dicho, por favor, que eso lo va a imprimir Educación. ¿Se mantendrá esa posición hasta el final o los poderes fácticos, económicos, los que influyen de alguna manera en la vida política nacional, lo hará cambiar de posición? A mí nadie me hace cambiar de posición. Puesto yo tengo el Ministerio de Educación, uno de sus principios fundamentales es que debe orientar la inversión hacia una política que incide en la calidad de la educación. Es irrenunciable que el Ministerio de Educación haga los libros de texto. ¿Por qué? Primero, no es una cosa nueva, el ministerio lo hacía todo el tiempo. Lo hacía desde la época en que doña Jacqueline Malagón era ministra de Educación, en el 91. Y lo hizo Ligia Amada, lo hizo Alejandrina Germán, lo hicieron la mayoría de los ministros que ha tenido el país en materia de educación, lo han hecho. En Iberoamérica hay 21 de los países, en 21, solo 4 no hacen los libros de texto, solo 4. E incluso, por ejemplo, Costa Rica tiene prohibido que las editoras sometan libros a aprobación, no lo aceptan de ninguna manera. El ministerio hace sus propios libros. Entonces, yo entiendo que es una tendencia en América Latina y en Iberoamérica, que sean los ministerios que hagan los libros de texto. Y obvio, hay mucha gente que entiende que es un derecho divino participar cada año en un presupuesto que este año pudo ser de 5.300 millones de pesos, cuando nosotros vamos a hacer los libros de texto con menos del 20% de esa cantidad. Todos los libros, a todos los niveles. Wow. De modo que real y efectivamente el dinero que reste lo vamos a dedicar a fortalecer la capacitación, a crear nuevas aulas, a crear nuevas oportunidades para que el sistema educativo sea mejor. Ministro, ¿el sistema educativo dominicano tiene salvación? Se lo pregunto desde el siguiente punto de vista. Usted es ministro desde hace unos meses, sustituyó a una persona que se había vendido como la panacea universal del sistema educativo de la República Dominicana y no lo fue. Entonces, constantemente tenemos nuevos ministros, nuevas administraciones y no hay una continuidad de Estado en cuanto a ideas o programas que permitan desarrollar o llegar a buen puerto con la educación de la República Dominicana. Este proyecto que usted desarrolla, ¿podemos ver resultados en el corto plazo? Y si no,
se le va a dar continuidad. Las políticas públicas en materia de educación no dan resultados nunca a corto plazo, pero hay medidas que sí dan a resultados. Por ejemplo, yo estoy seguro que los libros de texto estarán en el mercado, en las aulas, me refiero, al inicio del año escolar. Okay. Ya eso es un impacto positivo en términos de calidad de la educación. La formación de los 30.000 docentes que hoy están siendo formados, están incidiendo directamente en las aulas. Es decir, que hay toda una política para incidir en los puntos fundamentales de lo que es el sector educación. Entonces, obvio que la discontinuidad de las políticas públicas en materia de educación es un problema, pero eso tiene mucho que ver con el sistema de gobierno que se tiene. Yo le digo, por ejemplo, yo hice un análisis, cuando digo yo me refiero al Ministerio de Educación, sí, un análisis sobre los compromisos del pacto educativo, que es un pacto al 2030. Y nosotros tenemos ahora mismo alineado el 70% de las políticas que está implementando el Ministerio, están alineados con los compromisos del pacto. Eso significa que nosotros estamos incidiendo en lo que la sociedad espera que incida el Ministerio de Educación en materia de calidad de la educación. Ministro, llama la atención que en su elección como ministro, a diferencia de en otros partidos, siempre buscaban políticos reconocidos como políticos. Usted ha sido la excepción. Y también hemos descubierto a un ministro bastante disruptivo en la manera como aborda los temas y cómo ha enfrentado el tema del ministerio. Finalmente hay una tendencia de los ministros de educación que después se postulan para presidente de la República. ¿Cómo va a mantener usted esa disrupción? Bueno, eso es muy interesante lo que usted dice, porque en verdad yo me defino como un técnico. Yo siempre he estado vinculado al sector educación. Desde el año 1973 yo he estado vinculado al sector educación. He sido consultor, incluso en una ocasión ocupé este mismo cargo de manera interina, cuando doña Milagro Ortiz Bosch era vicepresidenta. Y en los últimos tiempos estaba muy alejado de todo lo que tiene que ver con la política y con el Ministerio de Educación. Me dedicaba al mundo universitario. Pero sí le puedo decir lo siguiente. En lo personal a mí no me interesa más que hacer correctamente lo que tengo que hacer. Y obvio, lo que tengo que hacer es primero garantizar que el ministerio administrativamente funcione bien, que no haya corrupción al interior del ministerio. Y obvio que los recursos del ministerio se utilicen adecuadamente para incidir en las políticas públicas que tienen que ver con la calidad de la educación. Ese es mi compromiso. En términos personales, yo no tengo aspiraciones de ningún tipo. De hecho, yo estaba muy tranquilo en mi casa, dedicado a otro tipo de asuntos. Y alguien me dijo, Ángel, te van a llamar el fin de semana, no te vayas a Las Terrenas, porque a mí me gusta ir mucho a Las Terrenas, no te vayas a Las Terrenas. Y no me fui. 15 días después me llamaron, ¿verdad? O sea que perdió ese fin de semana en Las Terrenas. 2 fines de semana. Sí. Me invitaron después, 15 días después, y me plantearon este puesto. ¿Por qué lo asumí? Bueno, puesto que yo creo que el presidente Abinader es un hombre serio, que está trabajando con los mejores intereses del país, está tratando de hacerlo bien, y yo que trato de hacerlo bien, bueno, me incorporé al proceso. Nosotros tenemos en el PECA ahora mismo alrededor de 200 empresas que han cobrado un 20% en el Ministerio de Educación y no han entregado los productos que contrataron. Entonces ellos tienen que devolverlo en algún momento. Y por la primera vez el Ministerio de Educación ha dejado sin efecto cantidad de contratos, tanto de empresas de construcción como empresas de suplidores de materiales, y eso se hace justamente para establecer una cultura de cumplimiento. Todo el que contrate algo en el Ministerio de Educación tendrá que entregarlo. Así es. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.